Al crecer como la segunda hija de la familia Wilson, siempre sentí que vivía a la sombra de Jessica. Ella era 5 años mayor que yo y, según nuestros padres, era perfecta en todos los sentidos. Aprendí esta lección desde pequeña, y se reforzaba a diario de muchas maneras, tanto grandes como pequeñas. Recuerdo que cuando tenía 6 años, obtuve una A en mi examen de matemáticas. Corrí emocionada a casa para mostrárselo a mis papás. Ellos estaban en la cocina admirando la nueva rutina de baile de Jessica. «Qué lindo, cariño», dijo mi mamá sin siquiera mirar mi examen. «Pero mira la pirueta de tu hermana». Me quedé ahí, sosteniendo mi prueba hasta que el papel quedó flácido en mis manos. Luego me fui en silencio a mi habitación. Este patrón nunca cambió. A Jessica siempre le compraban ropa nueva del centro comercial, mientras yo heredaba lo que ella ya no usaba. Cuando ella quiso un teléfono a los 12 años, le compraron el último iPhone. Cuando yo cumplí 12, me dieron el viejo de Jessica. Cuando cumplí 12 años, me dieron un viejo teléfono plegable y me dijeron que debía estar agradecida. «Es que tu hermana va a lugares importantes», decía mi papá cada vez que me atrevía a quejarme. «Ella necesita estas cosas para su futuro». Al parecer, mi futuro no necesitaba tanta inversión. Nuestros abuelos paternos vivían en una zona elegante de la ciudad, con su alberca y el césped perfectamente cuidado. Cada vez que los visitábamos, la historia se repetía. La abuela Margaret saludaba a Jessica con enormes abrazos y gritos emocionados, mientras que a mí apenas me daba una palmadita distraída en la cabeza. «Oh, Robin», decía, como si acabara de acordarse de que yo existía. «Has crecido». Recuerdo una Navidad, cuando tenía 8 años, que todo esto me quedó muy claro. Jessica abrió un regalo y sacó una computadora portátil nueva para hacer sus tareas escolares. Yo, en cambio, recibí un paquete de cuadernos y algunos lápices. «Estamos siendo prácticos», explicó el abuelo Richard con su típica sonrisa condescendiente. «Esto es más tu estilo, ¿no?» Pero tenía mi propio refugio, la casa de los abuelos maternos. La abuela Eleanor y el abuelo George vivían en una modesta casa estilo rancho al otro lado de la ciudad. Ahí ocurría algo mágico. Me trataban como si realmente importara. Me escuchaban cuando hablaba. Colgaban mis dibujos en su refrigerador justo al lado de los de Jessica. Recordaban mis comidas favoritas y las preparaban cuando los visitaba. A Jessica no le gustaba ir ahí. «Es tan aburrido», se quejaba. «Ni siquiera tienen alberca. Y la abuela Eleanor nunca me deja elegir qué ver en la tele». Así que dejó de ir, lo que significaba que los tenía a todos para mí. Mientras nuestros papás estaban ocupados llevando a Jessica a su interminable desfile de actividades, ballet un mes, equitación al siguiente y luego lecciones de violín, que abandonaba después de 3 semanas, yo pasaba mis tardes con la abuela Eleanor y el abuelo George. Ellos me enseñaron a hornear galletas, me ayudaban con la tarea y nunca me comparaban con mi hermana. Tenía 10 años cuando mis papás dieron el veredicto final sobre mi valor en la familia. Ocurrió durante lo que ellos llamaban una reunión familiar, aunque para mí no se sintió así. Se sintió más como un juicio, donde la sentencia ya había sido decidida mucho antes de que comenzara todo. Era un domingo por la tarde de octubre. Los 6 adultos se acomodaron en la sala de estar, mi mamá y mi papá de pie junto a la chimenea, ambos pares de abuelos en los sofás a juego, y Jessica y yo sentadas en sillas que habían traído del comedor. La atmósfera estaba cargada de una importancia falsa. «Tenemos que hablar de algo serio», comenzó mi papá con las manos entrelazadas detrás de su espalda, como un hombre de negocios a punto de anunciar despidos. «Como saben, la educación universitaria no se está volviendo más barata». Vi cómo Jessica se enderezaba en su silla, alisando su perfecto cabello rubio. A sus 15 años, ya estaba practicando su pose de futura estudiante universitaria. Yo me quedé quieta, con las manos cruzadas en el regazo, sabiendo perfectamente a dónde iba esta conversación. «Hemos estado ahorrando desde que nacieron las niñas», continuó mamá, mirando a Jessica, «pero con la economía actual, bueno, solo podemos permitirnos enviar a una de ustedes a la universidad». La pausa que siguió no fue una pausa real, sino más bien un momento para lograr un efecto dramático, como cuando los programas de televisión fingen suspenso antes de anunciar al ganador obvio. «Jessica empezará la universidad en 3 años», anunció papá. «Ha demostrado un talento notable en tantas áreas que es importante que apoyemos su potencial». Luego se volvió hacia mí, con una expresión que mezclaba desprecio y falsa simpatía. «Robin, cariño, tú eres diferente. Eres más adecuada para trabajos prácticos. Realmente no necesitas la universidad». La abuela Margaret, la mamá de papá, asintió con entusiasmo. «Jessica es muy talentosa», dijo efusivamente. «La semana pasada, su profesora de baile dijo que tiene una gracia natural.
Necesita la mejor educación posible. Yo me quedé ahí, sintiéndome más pequeña con cada palabra. Sentí que no tenía suficiente talento, que no valía la pena invertir en mí, que no era especial como Jessica. El mensaje familiar había quedado claro y oficialmente sellado, pero luego sucedió algo inesperado. El abuelo George se levantó con el rostro rojo de ira. «Esto es absolutamente injusto», declaró. «¿Cómo se atreven a descartar así a una niña de 10 años?» «George», comenzó a decir mi papá, pero la abuela Eleanor lo interrumpió. «Si no van a apoyar a sus dos hijas por igual», dijo con una voz tan fría como el hielo, «entonces nosotros pagaremos la universidad de Robin». Vi cómo mis abuelos maternos se unieron, formando un frente firme. «Robin tendrá su oportunidad de ir a la universidad», anunció la abuela Eleanor. «Nosotros nos encargaremos de eso». Y luego se marcharon, dejando un silencio atónito detrás de ellos. Más tarde esa noche, mientras iba a la cocina por un vaso de agua, escuché a mis padres hablar en su habitación. El ventilador de la calefacción llevaba sus palabras claramente por el pasillo. «Las madres son ridículas», decía mi mamá. «Robin no tiene lo que se necesita para la universidad. Apenas puede seguir el ritmo de las clases regulares. Deberíamos usar ese dinero para la educación de Jessica en lugar de desperdiciarlo en Robin», dijo mi mamá. «Ella simplemente no es lo suficientemente inteligente». Mi papá estuvo de acuerdo. «No sé por qué están insistiendo tanto en esto». Me quedé ahí, en el pasillo oscuro, mientras sus palabras me caían como una lluvia fría y familiar. Pero, de alguna manera, no dolió tanto como debería. Tal vez porque ya lo había escuchado todo antes, o tal vez porque todavía tenía en mi mente la feroz promesa de mi abuela. Pasaron los años, y Jessica se fue a una costosa universidad privada, mientras yo terminaba la secundaria. Mis padres nunca perdían la oportunidad de presumir de su hija perfecta, siempre actualizando a todos sobre la increíble experiencia universitaria de Jessica, sus excelentes calificaciones y su brillante futuro. Yo me concentré en mis propios estudios y pasaba la mayor parte de mi tiempo en la casa de la abuela Eleanor y el abuelo George. Su apoyo silencioso significó más para mí que todas las alabanzas de mis padres. Lo que Jessica nunca pudo soportar fueron los elogios. Luego llegó el día que destrozó la visión perfecta que mis padres tenían de su niña dorada. Yo estaba en mi último año de secundaria cuando Jessica llegó a casa de la universidad, recién graduada. Estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina cuando ella entró de golpe por la puerta principal, con el rímel corriendo por su cara. «Mamá, papá», sollozó. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá dejó caer su taza de café, el líquido oscuro esparciéndose por el piso de la cocina. «¿Quién es el padre?», preguntó papá finalmente, con la voz apenas en un susurro. Las siguientes palabras de Jessica hicieron que mamá se dejara caer en una silla. No estoy segura», dijo. Vi las caras de mis padres mientras su mundo perfecto se desmoronaba, pero les tomó menos de 5 minutos reconstruirlo. «Oh, cariño», dijo mamá, corriendo a abrazar a Jessica. «No es tu culpa, estas cosas pasan. Te ayudaremos a criar al bebé. Te quedas aquí con nosotros», añadió papá rápidamente. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Hablan en serio?», dije desde mi lugar en la mesa. Ella se la pasó de fiesta durante toda la universidad, quedó embarazada y ni siquiera sabe quién es el padre, ¿y aún así le siguen buscando excusas? «Robin, no empieces», me interrumpió mi mamá. Pero yo continué, dejando salir años de frustración que finalmente se desbordaron. «Esto es lo que pasa cuando malcrías a alguien toda su vida, cuando nunca le haces enfrentar las consecuencias». «¿Cómo te atreves?», tronó mi papá. «Tu hermana está pasando por un momento difícil y tú solo estás siendo cruel». Jessica rompió en llanto de nuevo, y mamá la abrazó protectoramente. «Sal de aquí», me gritó. «Eres una insensible». No esperé a escuchar más. Subí corriendo las escaleras, tiré algo de ropa en una bolsa y salí de la casa. Mientras me iba, escuché a mis padres consolando a Jessica, diciéndole que todo estaría bien, que nada de esto era su culpa. La abuela Eleanor y el abuelo George me recibieron en su casa sin hacer preguntas. Terminé mi último año viviendo con ellos, concentrándome en mis solicitudes universitarias. Mis padres no llamaron, no me revisaron, ni siquiera se presentaron en mi graduación. Pero tenía mi verdadera familia allí. Mis abuelos, radiantes de orgullo, cuando acepté mi diploma. Ese otoño me fui a la universidad en otra ciudad. Mis abuelos pagaron mi matrícula, tal como me lo habían prometido años atrás.
Escuché a través de rumores que Jessica había tenido una hija y estaba viviendo con nuestros padres. Probablemente, ellos seguían poniendo excusas para ella, tratándola como su hija perfecta que no podía hacer nada malo. La vida tiene una forma curiosa de funcionar. Mientras el brillante futuro de Jessica se desmoronaba, yo estaba prosperando después de graduarme de la universidad con honores. Conseguí un trabajo en una importante firma de consultoría en la ciudad. En 6 años, había ascendido a consultor senior, me gané el respeto de mis colegas e incluso logré comprar mi propio departamento. Mi rutina era cómoda, trabajo desafiante durante la semana, almuerzos de fin de semana con amigos y videollamadas regulares con la abuela Eleanor y el abuelo George. Ellos estaban orgullosos de todo lo que había logrado, y esa era toda la validación familiar que necesitaba. Entonces, un martes por la mañana, sonó mi teléfono. Casi se me cae el café cuando vi a mamá en la pantalla. Un número que no había visto en casi una década. Robin, su voz sonaba más vieja y cansada. Necesitamos tu ayuda. 20 minutos después, estaba sentado en mi oficina, todavía tratando de procesar lo que me dijo. Jessica se había escapado otra vez. Esta vez, con un chico que había conocido en un bar, y había dejado atrás a su hija de 9 años, mi sobrina, que nunca me había conocido. Por favor, vuelve a casa, me había suplicado mamá. Tenemos que discutir esto en persona. Así fue como me encontré conduciendo de regreso a la casa de mi infancia esa noche. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, con la pintura descascarándose alrededor de las ventanas. Mamá y papá habían envejecido más. Lo que esperaba, el cabello de papá completamente gris ahora, el rostro de mamá lleno de preocupación. Me llevaron a la sala de estar, la misma habitación donde una vez dijeron que no valía la pena enviarme a la universidad. La ironía no pasó desapercibida para mí. Jessica ha sido inestable, comenzó papá, mirando sus manos. Nunca mantuvo un trabajo por más de unos meses. Diferentes hombres, diferentes apartamentos, siempre terminaba aquí. Mamá se secó los ojos. Tratamos de ayudarla a pagar sus deudas, vigilábamos a Lucy mientras trabajaba, o decía que estaba trabajando. Pero la semana pasada conoció a este hombre. Dijo que la llevaría a California para ser actriz. Ella se rió amargamente, hizo las maletas y se fue. Ni siquiera se despidió de Lucy. Nos estamos ahogando en deudas, papá admitió, con la voz quebrada. Tarjetas de crédito, préstamos personales, todo para mantener a Jessica a flote, y ahora, esperé el resto, mirando cómo se movían. Estaba incómoda en el sofá, que se había descolorido de crema a beige. Dim, queremos que te lleves a Lucy, dijo mamá finalmente. Adóptala. En realidad, tú estás estable, eres exitoso, podrías darle una buena vida. Nosotros somos demasiado grandes para esto, no podemos empezar de nuevo con un niño. Me quedé allí, atónita. Esas personas que me habían descartado como inútil y ni siquiera habían ido a mi graduación, ahora me pedían que asumiera la responsabilidad de un niño que nunca había conocido, un niño que ellos habían ayudado a criar durante 9 años mientras permitían el caos en la vida de Jessica. Después de que mis padres se fueron esa noche, me senté en la cocina con Lucy. Ella no se parecía en nada a lo que esperaba, nada como Jessica. Mientras mi hermana había sido ruidosa y escandalosa, Lucy era callada y pensativa, con ojos marrones serios y una sonrisa amable. ¿Te gusta leer?, le pregunté, notando una copia gastada de Harry Potter en el mostrador de la cocina. Me encanta, dijo en voz baja, pero la abuela dice que leo demasiado. Dice que debería hacer algo útil en lugar de eso. Mientras tomábamos chocolate caliente, Lucy se abrió poco a poco. Me contó sobre su vida con mis padres, como la abuela suspiraba cada vez que tenía que prepararle la cena a Lucy. El abuelo se quejaba del costo de sus útiles escolares, no la golpeaban ni la mataban de hambre, pero su resentimiento se notaba en cada interacción. Pasé la semana siguiente tomando un tiempo libre para estar con mi sobrina. Fuimos a tomar un helado, visité la biblioteca local, y hablamos de todo y de nada. Lucy era inteligente, amable y sorprendentemente resistente. A pesar de todo lo que había pasado, me mostró sus boletas de calificaciones, directamente. Nadie había celebrado nunca su obra de arte, que nunca llegó al refrigerador. La decisión de adoptarla no fue fácil, tenía una carrera, la vida que había construido cuidadosamente desde cero. Pero ver a Lucy intentar hacerse más pequeña, más tranquila, menos problemática, como yo lo había hecho a su edad, dejó clara la elección.
El proceso legal fue agotador durante meses. Reuní documentación, mis registros financieros, referencias de carácter, prueba de empleo estable, y Jessica no impugnó la terminación de sus derechos de paternidad, ni siquiera se presentó a la audiencia. Finalmente, después de lo que parecieron interminables trámites y entrevistas, me convertí en la tutora legal de Lucy. El día que empacamos su habitación en la casa de mis padres, ellos apenas levantaron la vista de la televisión. No olvides reenviar sus registros escolares, fue todo lo que mamá dijo. Lucy floreció en nuestra nueva vida juntos. Decoró su habitación en nuestro apartamento con luces de colores y estanterías. Se unió al equipo de debate de la escuela y hizo nuevos amigos que venían a vernos en noches de cine y sesiones de estudio. Desarrollamos nuestros propios pequeños rituales, los domingos por la mañana, panqueques, paseos nocturnos por el parque, maratones de juegos de mesa. Las visitas mensuales a la abuela Eleanor y al abuelo George se convirtieron en lo más destacado para ambos. Ellos adoraron a Lucy como deberían hacerlo los abuelos amorosos, mostrando con orgullo sus obras de arte y boletas de calificaciones, recordando sus comidas favoritas, y escuchando sus historias con genuino interés. Pasaron 5 años, que se sintieron como un abrir y cerrar de ojos. Lucy cumplió 14 años y se convirtió en una adolescente segura y compasiva, que constantemente hacía el papel de honor. Mis padres nunca llamaron para ver cómo estaba. Nunca le envié tarjetas de cumpleaños. Nunca pregunté cómo estaba. Pero a Lucy no pareció importarle, porque ella había encontrado su verdadera familia. La llamada telefónica de mis padres llegó un sábado por la mañana. «Nos gustaría que tú y Lucy vinieran a visitarnos», dijo mamá con una voz sospechosamente alegre. «La extrañamos. Después de 5 años de no saber nada de ellos, su repentino interés me hizo sospechar, pero decidí ir». Lucy merecía tomar sus propias decisiones sobre las relaciones familiares y yo no quería ser el que se interpusiera en su camino. En el momento en que entramos por la puerta principal, entendí por qué habían llamado. Jessica estaba allí, sentada en el sofá, como si nunca hubiera dejado a Lucy. Ella lloró, saltó y corrió hacia mi sobrina. «Oh, bebé, te he extrañado mucho», dijo. Observé el rostro de Lucy con atención. Ella se levantó, con emociones congeladas, que brillaban en su rostro, esperanza, miedo, confusión, anhelo. Jessica la envolvió en un abrazo lloroso mientras nuestros padres miraban sin aprobación. «He cambiado», anunció Jessica, secándose los ojos. Me di cuenta de lo importante que eso era. «Quiero que mi hija regrese». La palabra «volver» me golpeó como una bofetada, como si Lucy fuera un suéter prestado que finalmente había decidido reclamar. «Ahora estoy viviendo en Phoenix», continuó Jessica, «con Robert. Tiene un gran trabajo y tenemos una casa hermosa. A Lucy le encantaría estar allí». «¿Tienes trabajo?», le pregunté, manteniendo la calma en mi voz. La sonrisa de Jessica vaciló. «Bueno, no en este momento, pero Robert gana lo suficiente para todos nosotros». «¿Y qué pasa si las cosas no funcionan con Robert?», insistí. «¿Cuál es tu plan de respaldo? ¿Por qué estás siendo tan negativa?», me espetó mamá. «Tu hermana está tratando de hacer lo correcto». «¿Lo correcto?», me reí, incrédula. Lo correcto habría sido no abandonar a su hija durante 5 años. Lo correcto habría sido enviarla tarjetas de cumpleaños, hacer llamadas, mostrar algún interés en la vida de Lucy. «Cometí errores», se lamentó Jessica, «pero ella es mi hija. Deja de ser egoísta». «Robin». Papá intervino. «Has hecho tu parte, pero Lucy necesita a su verdadera madre ahora. Puedes tener tus propios hijos si quieres». Los miré, sorprendida por su crueldad. Estas personas que habían fallado, no a una, sino a 2 hijas, que habían permitido la irresponsabilidad de Jessica durante décadas, que ni una sola vez en 5 años habían preguntado cómo le iba a Lucy en la escuela o cuáles eran sus intereses. Pensaban que podían simplemente reiniciar el ciclo de disfunción. «Lucy no es un juguete que puedes pasar de un lado a otro», dije, mi voz temblando de ira. «Ella es una persona que necesita estabilidad y amor verdadero, no promesas vacías». ¿Dónde estaban cuando tenía pesadillas? ¿Cuando estaba enferma? ¿Cuando no podía escribir bien? ¿Dónde estaba alguno de ustedes? No tienen derecho». Jessica gritó, «Ella es mi hija. Una niña que ustedes abandonaron», le respondí. «Una niña que ustedes dejaron con personas que resentían su existencia. Una niña que merecía algo mejor que todos ustedes». Lucy, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente me agarró la mano. «Nos vamos», anuncié, apretando su mano tranquilizándola. «Y no te atrevas a intentar contactarnos». La llamada de Jessica llegó exactamente una semana después de nuestra confrontación. Cuando vi su número, casi no respondí,
pero algo me dijo que debía contestar. Grabar la conversación se convirtió en un hábito que desarrollé después de años tratando con clientes difíciles. Hola, hermana, dijo su voz, llena de falsa dulzura. He estado pensando en nuestra situación y creo que tengo una solución que podría funcionar para todos. ¿Qué situación, Lucy?, le pregunté, por supuesto mirando mi teléfono. Ya sé que te has encariñado con ella y sé que ganas buen dinero en tu trabajo elegante. Así que este es el trato, dame 150,000 pesos y no demandaré por la custodia. Casi dejo caer el teléfono de la sorpresa. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Es realmente beneficioso para todos, siguió Jessica, como si no estuviera vendiendo a su propio hijo. Tú te quedarás con Lucy y yo obtendré suficiente dinero para empezar de nuevo. Tú puedes permitirte esto con tu salario. Déjame aclarar esto, dije, con la voz temblorosa. ¿Estás tratando de vender a tu hija? No seas tan dramática, solo estoy siendo práctica. ¿Quieres a Lucy? Necesito dinero. Una transacción comercial simple. Ella es tu hija, Jessica, no es un auto usado. Bueno, respondió, su tono dulce desapareciendo. Hazlo a tu manera. Ve a la corte por la custodia y yo nunca la volveré a ver. ¿Qué te parece eso? ¿En términos prácticos? Colgó y yo me quedé allí, sosteniendo mi teléfono, sintiéndome mal del estómago. La demanda llegó 3 días después. El nuevo novio de Jessica le había contratado a un abogado muy bueno, especializado en el tribunal de familia. En la primera audiencia, presentaron a Jessica como una madre que se había reformado y que había superado muchas dificultades para crear un hogar estable para su hija. Mientras tanto, me retrataron a mí como una tía manipuladora que se aprovechó de una situación temporal en la corte. Jessica hizo su papel perfectamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le contaba al juez sobre su crecimiento personal y cómo había encontrado estabilidad con su nueva pareja. Dijo que la había alejado de Lucy porque estaba usando a su hija para demostrar que era mejor que ella. Nuestros padres testificaron a su favor, diciendo que solo me habían pedido que cuidara a Lucy temporalmente mientras Jessica se recuperaba. Papá incluso sugirió que yo estaba manipulando a Lucy emocionalmente para ponerla en contra de su madre. Me quedé allí escuchando sus mentiras y viéndolos tejer su red de engaños, pero yo estaba preparada. Señoría, dijo mi abogado, me gustaría presentar una grabación de audio como prueba. El rostro de Jessica palideció, igual que su voz. Llenó la sala del tribunal. Dame 150,000 pesos y no demandaré por la custodia. Tú quieres a Lucy, yo necesito dinero. Una simple transacción comercial. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado de Jessica intentó objetar, pero el daño ya estaba hecho. Nuestros padres se quedaron congelados en sus asientos, por una vez sin excusas para su hija perfecta. Entonces Lucy se levantó, a los 14 años. De repente parecía mayor, más segura de lo que nunca la había visto. Quiero quedarme con Robin, dijo claramente. Mi madre me abandonó. Robin me eligió. Ella es mi verdadera familia. Vi cómo la cara de Jessica se arrugaba, no con dolor genuino, sino al darse cuenta de que había perdido su influencia. Nuestros padres no podían mirar a nadie a los ojos, y Lucy, finalmente libre del peso de la sombra de su madre. La decisión del juez fue rápida e inequívoca. No solo mantuve la custodia total de Lucy, sino que se le prohibió a Jessica cualquier contacto con su hija. El juez calificó su intento de vender la custodia como moralmente inaceptable y una clara señal de que no podía ser madre. Vi a Jessica desplomarse en su asiento mientras leían la sentencia. Su novio, que había estado sentado en la parte de atrás de la sala, se levantó y salió sin decir una palabra. Luego supe que la había dejado ese mismo día, disgustado por su intento de vender a su propia hija. Mis padres trataron de alcanzarnos en el estacionamiento del Palacio de Justicia. Robin, por favor, llamó mamá. Podemos solucionar esto como familia. Me di vuelta para enfrentarlos por última vez. Familia. No han sido familia para ninguno de nosotros en años. Lucy merece algo mejor que lo que me hicieron, que lo que dejaron que Jessica le hiciera. ¿Pero a dónde irá Jessica?, preguntó papá, exigiendo que Robert la dejara. Me reí, pero no había humor en eso. Claro, todavía me preocupa Jessica, incluso ahora. Algunas cosas nunca cambian. Jessica se mudó otra vez con nuestros padres, exactamente donde había comenzado. La niña mimada, aún siendo consentida, aún sin poder crecer, pero esta vez, sus fracasos le habían costado algo, una vida irreemplazable. Lucy se dedicó a estudiar con mucha energía, como si el peso de la incertidumbre finalmente se hubiera quitado de sus hombros. Se unió al equipo del periódico de la escuela. Empezó a tomar clases de fotografía y comenzó a hablar de querer estudiar periodismo en la universidad.
¿Sabes qué tiene de gracioso?, dijo una noche mientras estábamos preparando la cena juntos. Durante años pensé que algo andaba mal conmigo porque mi mamá seguía yéndose, pero ahora me di cuenta de que ella era la que tenía el problema. Ella nunca supo amar a nadie más que a sí misma. La abracé fuerte, asombrada por su sabiduría. Eres la persona más fuerte que conozco, le dije. La abuela Eleanor y el abuelo George siguieron siendo nuestro apoyo constante. Los domingos en su casa se convirtieron en una tradición sagrada. Exhibían con orgullo las fotos de Lucy en su sala y se jactaban de sus logros ante sus amigos. Guardaban recortes de periódico de cada artículo que ella escribía. Ustedes dos se salvaron mutuamente, me dijo la abuela Eleanor un día mientras veíamos a Lucy mostrarle al abuelo George cómo usar su nueva cámara digital. Tal como George y yo tratamos de salvarte. Ella tenía razón. Estaba tratando de darle a Lucy la infancia que yo nunca tuve. Encontré la familia que siempre quise, no la que nací, sino la que elegimos juntos. Mis padres todavía me mandan mensajes de vez en cuando sobre el último drama de Jessica, pero los borro sin leer. Lucy no ha sabido nada de su madre desde el caso en la corte, y ella dice que lo prefiere así. Algunos puentes que alguna vez se quemaron deben quedarse en cenizas. La semana pasada, Lucy ganó el primer lugar en una competencia estudiantil de periodismo a nivel estatal. Mientras la veía aceptar su premio, pensé en esa niña asustada de 9 años que conocí hace tiempo y en la adolescente tan capaz que se había convertido. Ciclos, heridas rotas, sanadas, y amor dado sin esperar nada a cambio.